en los límites entre el mito y la historia, cuando el mundo aún no tenía forma clara en el pensamiento humano, surgieron relatos que intentaban explicar cómo empezó todo. Historias que pasaron de generación en generación en las tierras del norte, entre climas fríos y paisajes oscuros. Este video recorre la mitología nórdica desde su origen, cómo se forma el mundo según estas antiguas creencias, cómo aparecen los primeros dioses y qué papel juega el destino en todo esto, hasta llegar al Ragnarok, el final de los dioses y del propio mundo. No es una sola historia, sino un conjunto de relatos que ayudan a entender cómo pensaban y cómo explicaban la existencia las antiguas culturas nórdicas. Si te interesa este tipo de historias, puedes dejar en los comentarios desde dónde lo estás escuchando y en qué momento del día te acompaña este video. También puedes apoyar el canal con un like y suscribiéndote si quieres seguir viendo más relatos como este. Somos Relatos de Medianoche. Y ahora sí, para entender todo esto, hay que empezar desde el principio, cuando no existía nada más que el vacío. Antes de que existiera la tierra, antes de que hubiera cielo o mar, antes de que cualquier nombre pudiera ser pronunciado en el aire, existía el vacío. Los nórdicos lo llamaron Ginnungagap. No era la nada absoluta, sino algo más difícil de nombrar. Un espacio de potencial sin forma, un silencio tan profundo que contenía dentro de sí la posibilidad de todo lo que vendría después. La Voluspa, el más antiguo y célebre poema de la Edda poética, lo describe con palabras que todavía resuenan a través de los siglos. En el principio no había arena, ni mar, ni olas frías. No había tierra abajo, ni cielo arriba. Solo el abismo abierto, y la hierba en ningún lugar. Este vacío no era oscuro ni luminoso. No tenía temperatura ni textura. Era anterior a esos conceptos. Ginnungagap existía antes de que el tiempo mismo comenzara a moverse. Sin embargo, el vacío no estaba completamente solo en su silencio. Al norte de Ginnungagap se extendía Niflheim, el mundo de la niebla y el hielo eterno. Desde sus profundidades brotaba Bergelmir, el manantial primordial, del que nacían 11 ríos, llamados los Elivagar. Estos ríos fluían hacia el vacío desde tiempos anteriores a los dioses, cargados de un veneno gélido que, al alejarse de su fuente de calor, se solidificaba en hielo y escarcha. Al sur, exactamente en el extremo opuesto del abismo, ardía Muspelheim. Era un reino de fuego eterno, de calor tan intenso que ningún ser que no fuera nativo de ese lugar podría atravesarlo. Sus llamas proyectaban luz sin que hubiera ojos para verla, calor sin que hubiera piel para sentirlo. Durante un tiempo que no puede medirse, porque el tiempo aún no existía, el hielo del norte y el fuego del sur se aproximaron lentamente el uno al otro en los límites del vacío. El hielo se fundía al acercarse al calor. El fuego encontraba resistencia en la frialdad. De esa tensión entre dos opuestos eternos surgió el primer movimiento, y del movimiento, la primera forma de vida. Del hielo fundido que goteaba en el corazón del vacío, tomó forma un ser. Los textos nórdicos lo llaman Ymir, aunque también es conocido por otro nombre más antiguo, Aurgelmir. Era el primer gigante, el primero de los Grimtursar, los gigantes de escarcha que poblarían el mundo antes que ningún otro ser consciente. Ymir no fue creado por ningún poder superior. No hubo voluntad detrás de su aparición. Surgió porque las condiciones lo permitieron. El calor y el frío se encontraron, y de ese encuentro nació algo donde antes no había nada. Era inmenso, más que cualquier montaña que los ojos pudieran abarcar. Su cuerpo era frío como el hielo del que había surgido.
pero estaba vivo. Respiraba y dormía. Y en su sueño, su cuerpo comenzó a generar vida por sí mismo. Del sudor que se acumulaba bajo su brazo izquierda mientras dormía, nacieron un hombre y una mujer, los primeros de los gigantes de hielo. De sus piernas brotó otro ser de manera igualmente misteriosa. La vida se multiplicaba sin semilla ni intención, de como si el universo mismo tuviera prisa por llenarse. Pero Ymir necesitaba sustento. El vacío no ofrecía alimento. Al mismo tiempo que el gigante tomaba forma, el hielo descongelado también liberó otra figura, una vaca colosal de color grisáceo, a quien los textos llaman Audhumla, la sin cuernos, la vaca nuridora. De sus 4 ubres manaban 4 ríos de leche, y de esa leche se alimentó Ymir. Audhumla era tan primordial como Ymir, pero de naturaleza diferente. Mientras el gigante era violencia contenida, inestabilidad latente, la vaca representaba la nutrición, el sostenimiento, el principio que permite que la vida continúe una vez iniciada. Audhumla también necesitaba alimentarse. En el hielo salado que la rodeaba, encontró su sustento. Comenzó a lamer las rocas glaciales y del calor de su lengua fue emergiendo, lentamente, a lo largo de 3 días, una forma nueva. El primer día apareció el cabello, el segundo, una cabeza, al tercero, un cuerpo completo. Ese ser que emergió del hielo bajo la lengua de la vaca primordial se llamó Buri. Era bello y poderoso, el primero de los Aesir, los dioses. Nada en los textos explica su origen más profundo. Sencillamente estaba en el hielo, esperando ser revelado. De Buri nació un hijo llamado Bor, y Bor tomó como compañera a Besla, hija de un gigante llamado Boldhorn, del antiguo linaje de los primeros seres. De esa unión entre el primer dios y una giganta nacieron 3 hermanos, Odín, Vili y Ve. La sangre de los dioses nórdicos es, desde su origen, una mezcla de opuestos. En sus venas corre tanto el linaje divino de Buri como la sangre antigua de los gigantes. Esta dualidad nunca desaparece. Es parte fundamental de lo que los dioses son, y determina su relación con los otros seres del cosmos a lo largo de toda la mitología. Odín, Vili y Ve crecieron en un universo que todavía era casi vacío. Solo existían el hielo y el fuego en sus extremos, y en el centro, el cuerpo enorme de Ymir y la manada de gigantes que había generado. Los textos no ofrecen una explicación completa de lo que motivó a los 3 hermanos a actuar. La Edda en prosa de Snorri Sturluson, escrita en el siglo XIII pero basada en tradiciones mucho más antiguas, simplemente relata que los 3 hermanos dieron muerte a Ymir. Fue el primer acto de los dioses, y fue un acto de violencia cósmica, aunque los textos lo narran con calma, casi con la frialdad de quien describe un hecho geológico. Cuando Ymir cayó, su sangre fluyó con tanta abundancia que inundó todo el espacio del vacío. Casi todos los gigantes de escarcha perecieron ahogados en ese diluvio primordial. Solo sobrevivió uno, llamado Bergelmir, junto a su esposa, que logró construir una embarcación y escapar. De ellos descienden todos los gigantes que habitarán el cosmos desde entonces. Los 3 hermanos llevaron el cuerpo de Ymir al centro de Ginnungagap. De su carne formaron la tierra, la Midgard, que sería el hogar de los seres humanos. Sus huesos se convirtieron en las montañas. Sus dientes y fragmentos de hueso más pequeños formaron las piedras y los peñascos. Su sangre, que ya no fluía, se transformó en los mares, los lagos y los ríos. Su cabello se convirtió en árboles. Sus cejas formaron las murallas que rodearían la tierra habitada y protegiéndola del exterior,
donde los gigantes establecerían sus propios dominios, y su cráneo fue elevado sobre todo lo demás para convertirse en el firmamento, la cúpula del cielo bajo la cual sucedería toda la historia del mundo. Para sostener el cráneo de Ymir en las 4 esquinas del cielo, los dioses colocaron 4 enanos. Sus nombres eran Nordri, Sudri, Austri y Vestri, norte, sur, este y oeste. De este modo, los puntos cardinales quedaron fijados desde el inicio mismo de la creación, sostenidos por seres que viven en las sombras del mito. El cielo fue llenado de chispas y brasas que los dioses tomaron de Muspelheim, el reino del fuego eterno del sur. Algunas de esas chispas quedaron fijas en la bóveda celeste y se convirtieron en estrellas. Otras fueron dispuestas en movimiento, siguiendo caminos trazados cuidadosamente por Odín y sus hermanos. A partir de ese momento, el tiempo comenzó a tener sentido. El día y la noche empezaron su alternancia eterna. Las estaciones comenzaron su ciclo. El sol y la luna comenzaron su recorrido interminable por el firmamento. La Edda en prosa describe a Mani y Sol, hermano y hermana, que guían a la luna y al sol en su viaje diario. Son perseguidos sin descanso por 2 lobos, Hati y Skoll. Los lobos nunca los alcanzan, pero tampoco cesan en su carrera. Solo al final del mundo, en el Ragnarok, lograrán devorarlos. Por eso el eclipse era, para los nórdicos, un presagio inquietante, el momento en que los lobos casi llegaban a sus presas. Odín es el primero entre los dioses nórdicos, y aunque su primacía no deriva de la fuerza bruta, sino de algo más complejo, la búsqueda incesante del conocimiento. Su nombre nórdico antiguo, Odin, está relacionado con conceptos como el furor, la inspiración y el viento. Es el señor de Asgard, el mundo de los dioses. Es el padre de muchos de los Æsir, y por eso se le llama simplemente Allfather, el padre de todos. Pero Odín no es un dios sereno que descansa en su gloria. Es un buscador perpetuo. Los mitos lo muestran, recorriendo los 9 mundos disfrazado de anciano, con un manto azul oscuro y un ancho sombrero que oscurece su rostro. Un ojo observa el mundo visible. El otro ojo fue sacrificado voluntariamente. La historia del ojo de Odín es una de las más reveladoras de toda la mitología nórdica, bajo las raíces de Yggdrasil. El árbol cósmico del que se hablará en detalle más adelante, se encuentra el pozo de Mimir. Sus aguas contienen toda la sabiduría y el conocimiento del universo. Mimir, el guardián del pozo, es un ser de inteligencia incomparable, cuyo nombre mismo significa el que piensa o el que recuerda. Odín llegó hasta ese pozo y pidió beber de sus aguas. Mimir le respondió que el precio era un ojo. Sin dudar, Odín sacó su propio ojo y lo depositó en el pozo. Bebió, y en ese momento todas las cosas ocultas del cosmos se abrieron ante su comprensión. El conocimiento que ganó fue mayor que cualquier capacidad de visión física que pudiera haber perdido. El ojo de Odín permanece en el pozo de Mimir para siempre, mirando hacia arriba a través del agua oscura. Algunos intérpretes modernos ven en ello un símbolo de que el conocimiento verdadero requiere sacrificio, que ver con mayor claridad interior exige ceder algo de la percepción exterior. Vili y Ve, los hermanos de Odín, aparecen con menor frecuencia en los textos que sobrevivieron, pero su papel en la creación es fundamental. Vili está relacionado con la voluntad y la conciencia, Ve con lo sagrado y lo ceremonial. Los 3 juntos representan las diferentes facetas de la divinidad creadora, el conocimiento, la voluntad y la santidad. Cuando los 3 hermanos crearon a los primeros seres humanos, fue precisamente ese reparto de dones lo que los definió. Odín
les dio el aliento y la vida. Vili les dio la inteligencia y el movimiento. Ve les dio los sentidos, el lenguaje y la expresión. De ese modo, la humanidad lleva desde su origen la huella de los tres hermanos. Los primeros seres humanos no fueron modelados de barro ni formados del polvo. Surgieron de dos árboles que Odín, Vili y Ve encontraron en la orilla del mar, sin forma útil todavía, pero con la materia necesaria para hacer algo. Uno era un fresno, el otro era un olmo. Sus nombres fueron Ask y Embla, el hombre y la mujer. Los tres dioses les dieron los dones que les faltaban: aliento, calor, color en el rostro, la capacidad de ver, escuchar y hablar, y la inteligencia para comprender el mundo que los rodeaba. Los árboles se volvieron personas. La madera inerte se convirtió en carne consciente. Los dioses los instalaron en Midgard, el mundo del centro, la tierra rodeada por los mares donde los gigantes no podían entrar fácilmente. La muralla formada por las cejas de Ymir los protegería. Allí vivirían, generarían descendencia, y toda la humanidad que vendría después descendería de esos dos primeros seres encontrados en la orilla. Existe algo profundamente diferente en esta visión nórdica de la creación humana comparada con otras tradiciones. Los humanos no son el propósito final de la creación. No son el motivo por el que el universo existe. Son parte de un cosmos mucho más vasto y complicado, donde los dioses, los gigantes, los enanos, los elfos y muchos otros seres tienen tanto protagonismo o más. En la cosmovisión nórdica, los humanos son vecinos del mundo, no sus reyes. El universo existía antes que ellos y continuará, transformado, después de ellos. Su lugar es honrado, pero no central. No hay imagen más central en la cosmología nórdica que Yggdrasil. Es el gran fresno cósmico cuyas ramas se extienden sobre todos los mundos y cuyas raíces se hunden en los lugares más profundos del universo. Todo lo que existe está de algún modo contenido en él o sostenido por él. Su nombre es objeto de interpretación. Ig es uno de los nombres de Odín, el terrible o el poderoso. Drasil puede significar corcel o árbol. Así, Yggdrasil podría traducirse como el corcel de Odín, una referencia al hecho de que Odín se colgó de sus ramas durante 9 días y 9 noches para obtener el conocimiento de las runas. El árbol es eterno, pero no indestructible. Sus ramas y su tronco sufren continuamente. 4 ciervos llamados Dain, Dvalin, Duneir y Durathror mordisquean sus brotes. Una serpiente llamada Nidögr roe sus raíces sin descanso desde las profundidades. Un águila sin nombre habita en su copa y contempla el mundo. Una ardilla llamada Ratatoskr corre arriba y abajo por el tronco llevando mensajes insultuosos entre el águila y la serpiente, avivando una enemistad que nunca termina. La imagen es poderosa en su simbolismo. El cosmos mismo está en constante tensión entre fuerzas destructivas. Lo que existe no es estable por naturaleza. Requiere ser mantenido, cuidado, renovado. Las 3 raíces. Yggdrasil tiene 3 raíces principales, cada una de las cuales llega a un mundo o lugar diferente. La primera raíz se extiende hacia Asgard, el mundo de los dioses. Bajo ella se encuentra el pozo de Urd, donde las Nornas tejen el destino. Allí, los dioses se reúnen cada día para celebrar su asamblea, llegando a través de un puente especial. La segunda raíz alcanza Jotunheim, el mundo de los gigantes. Bajo ella, como ya se mencionó, está el pozo de Mimir, cuyas aguas contienen la sabiduría universal, y donde el ojo de Odín permanece hundido para siempre.
La tercera raíz desciende hasta Niflheim, el mundo de la niebla y el frío primordial. Allí está Hvergelmir, el manantial de donde todos los ríos tuvieron su origen, y desde allí es donde Naedog roe la raíz más profunda, trabajando lentamente en una destrucción que podría tardar eras en completarse. 7. Los 9 mundos. La estructura del cosmos. Los textos nórdicos mencionan 9 mundos distintos, que coexisten dentro de Yggdrasil, o en su entorno inmediato. No todos los mundos son descritos con el mismo nivel de detalle, y algunos solo aparecen mencionados de manera breve, pero en conjunto forman una imagen de un universo extraordinariamente poblado y estructurado. O Asgard es el reino de los Aesir, los dioses principales del panteón nórdico. Se encuentra en lo alto, asociado conceptualmente con el cielo. Es el lugar donde se encuentran las grandes salas de los dioses, donde Odín preside desde su trono llamado Helitskjalf, desde el cual puede observar todo lo que sucede en los 9 mundos. La sala más famosa de Asgard es Valhalla, el Salón de los Caídos. Es el lugar donde Odín recibe a los guerreros más valientes que han muerto en batalla. Son elegidos por las valquirias, figuras femeninas que cabalgan sobre los campos de batalla y deciden quién vive y quién muere, y quién merece el honor de ser llevado a Valhalla. En Valhalla, los elegidos, llamados Einherjar, viven en una existencia que refleja el ideal guerrero nórdico. Cada día practican el combate entre sí, y cada noche sus heridas sanan milagrosamente. Comen de la carne de un jabalí que también se regenera cada noche, y beben de la hidromiel que fluye de las ubres de una cabra llamada Heidrun, que pasta sobre el tejado de Valhalla. Esta existencia no es un simple premio. Los Einherjar se están preparando para algo. Se están fortaleciendo para la batalla final, el Ragnarok, cuando Odín los necesitará a todos. Incluso la muerte de los guerreros más valientes tiene un propósito dentro del plan quísmico. Vanaheim es el hogar de los Vanir, el segundo grupo de dioses nórdicos. Los Vanir son más antiguos en cierto sentido, asociados con la fertilidad, la naturaleza, la magia y la capacidad de ver el futuro. Sus principales figuras son Njord, dios del mar y los vientos, y sus hijos Freyr y Freyja. En tiempos remotos, los Aesir y los Vanir libraron una guerra entre sí. La primera guerra del universo, conocida como la guerra entre los Aesir y los Vanir. El conflicto terminó con un tratado de paz y un intercambio de rehenes. Algunos dioses importantes fueron enviados de un grupo al otro para vivir con el bando contrario. Con el tiempo, los dos grupos de dioses se fundieron en una sola familia divina, aunque las diferencias entre ellos nunca desaparecieron del todo. Midgard es el mundo de los seres humanos, el mundo del centro. Está literalmente ubicado en el corazón del cosmos, rodeado por el océano que habita la serpiente, Jormungandr. Es el único de los 9 mundos que está unido a Asgard por el puente Bifrost, el puente arcoíris de colores ardientes que los dioses cruzan para viajar entre los mundos. Midgard no es un lugar de seguridad absoluta. Los gigantes amenazan sus fronteras. Los seres oscuros habitan sus bosques y montañas. Pero es el lugar donde la humanidad construyó sus hogares, sus comunidades y sus culturas, en el espacio que los dioses prepararon para ellos. Jotunheim es el mundo de los gigantes, los Jotnar. Es un lugar de grandes montañas, bosques oscuros y frío intenso. No es necesariamente un lugar de maldad absoluta. Los gigantes son seres complejos en la mitología nórdica, a veces aliados de los dioses y a veces sus enemigos más temibles.
Muchos de los dioses tienen sangre de gigante en sus venas, y los matrimonios y relaciones entre dioses y gigantes son frecuentes en los textos. Utgard, a menudo usada como sinónimo de Jotunheim, significa literalmente el exterior, en contraste con Asgard y Midgard, que contienen la raíz gard, hogar o recinto. Los gigantes viven en el afuera, en el espacio que está más allá de los límites del orden cósmico que los dioses intentan mantener. Niflheim y Muspelheim son los dos mundos primordiales cuya tensión dio origen a todo. Niflheim, en el norte extremo, es el mundo de la niebla, el hielo y el frío eterno. No es exactamente el mismo que Helheim, el mundo de los muertos, aunque ambos se encuentran en regiones inferiores del cosmos y comparten cierta oscuridad característica. Helheim es el reino de los que mueren por causas ordinarias, sin la gloria del combate. Lo gobierna Hel, hija de Loki, y la giganta Angerboda. Su cuerpo es mitad vivo y mitad muerto, una imagen que los textos describen sin dramatismo. Es una administradora más que una enemiga. Los que llegan a su reino simplemente continúan existiendo en una versión empobrecida de la vida, en un lugar donde las alegrías son pocas y el tiempo avanza lentamente. Alfheim es el hogar de los elfos de luz, los Liosalfar. Los textos hablan poco de ellos directamente, pero los describen como más luminosos que el sol. Svartalfaheim, o Nidavellir, es el hogar de los elfos oscuros y de los enanos, los Duerger. Los enanos son artesanos extraordinarios, los mejores del universo. De sus talleres salieron los tesoros más poderosos del cosmos nórdico. Fue en las forjas de los enanos donde se creó Mjolnir, el martillo de Thor. También el collar de Freyja, la lanza de Odín llamada Gungnir, el barco de Freyr llamado Skidbladnir, que puede plegarse como un pañuelo. Los enanos son seres del subsuelo, de la roca y el fuego controlado, capaces de transformar los materiales más duros en objetos de poder incomparable. Bajo las ramas de Yggdrasil y junto al pozo de Urd, en Asgard, trabajan tres figuras que no son dioses, pero cuyo poder supera al de cualquier dios: las Nornas. Sus nombres son Urd, Verdandi y Skuld. Han sido traducidos de diferentes maneras, pero la interpretación más común los relaciona con el pasado, el presente y el futuro. Urd es lo que fue, Verdandi es lo que está haciendo, Skuld es lo que será o lo que debe ser. Las Nornas tejen o tallan en madera el destino de todos los seres, dioses, gigantes, humanos, elfos. No hay voluntad que pueda escapar completamente de lo que ellas determinan. Incluso los dioses conocen su destino final y no pueden evitarlo. El Ragnarok, la destrucción del cosmos, está tejido en el destino desde el principio. Este fatalismo es uno de los aspectos más fascinantes de la cosmovisión nórdica. No es, sin embargo, una invitación a la pasividad. Todo lo contrario. En la ética nórdica, conocer que el final es inevitable y actuar de todas maneras con valentía y determinación era lo más admirable que un ser podía hacer. Los dioses saben que perderán el Ragnarok, que Odín será devorado por el lobo Fenrir, que Thor matará a Jormungandr, pero caerá envenenado después. Y aún así, lucharán. Esta actitud ante el destino implacable tiene un nombre en la cultura nórdica moderna. Se la ha llamado a veces fatalismo heroico. El valor no viene de creer que se puede ganar. Viene de elegir actuar bien, aunque se sepa que el final está escrito. Las Nornas no son las únicas que trabajan con el destino. Existen también Nornas menores que visitan el nacimiento de cada ser y determinan su suerte individual. A veces se las llamaba Disir, o espíritus femeninos ancestrales vinculados a la familia y la tierra. La relación entre el destino cósmico
y el destino individual es compleja y nunca completamente resuelta en los textos que han sobrevivido. El tiempo en la cosmovisión nórdica no es una línea recta que avanza de un punto a otro. Tampoco es completamente cíclico, aunque tiene elementos de repetición. Es algo más parecido a una espiral. Hay movimiento hacia adelante, pero también retorno, renovación, inicio nuevo después de la destrucción. El cosmos nórdico tiene un principio claro, el momento en que el hielo y el fuego se encontraron en el vacío, y tiene un final también claro, el Ragnarok. Pero ese final no es absoluto. Después de la destrucción vendrá una renovación. Este patrón de creación, existencia, destrucción y nueva creación se encuentra en muchas tradiciones antiguas. En el caso nórdico, la destrucción final es tan real y detallada como la creación original. Los textos describen ambas con el mismo nivel de atención y sin más dramatismo del necesario. El sol viaja por el cielo cada día, llevado por Sol en su carro. La luna hace lo mismo con Mani. Día y noche se alternan no por un mecanismo automático, sino porque hay seres activos que los mantienen en movimiento. El cosmos nórdico está vivo en todos sus componentes. Las estaciones también tienen sus dioses y sus espíritus. El invierno y el verano no son simplemente condiciones climáticas, sino manifestaciones de fuerzas cósmicas en tensión. El verano trae la luz y la fertilidad de los Vanir. El invierno recuerda el frío primordial de Niflheim. Dentro de este tiempo cósmico, los seres humanos vivían sus vidas breves. Una vida de 70 años era, en la escala del universo nórdico, un instante. Pero ese instante no era menos valioso por ser breve. Las Nornas tejían cada vida con la misma atención, y las acciones de un humano podían tener consecuencias que resonaran más allá de su tiempo. El cosmos nórdico no es un lugar de paz permanente. Desde su mismo origen, contiene la tensión entre el orden y el caos, entre los dioses que intentan mantener una estructura y los gigantes que representan las fuerzas que existían antes de esa estructura. Los Jotnar, los gigantes, no son simples monstruos. Son seres de poder antiguo, anteriores a los dioses, que ven el cosmos como un lugar que les fue arrebatado. La tierra que pisan los humanos fue construida con el cuerpo de su antecesor, Ymir. El mar que rodea Midgard es su sangre. En cierto sentido, los gigantes tienen más derecho histórico sobre el mundo físico que nadie. Esta tensión es lo que da dinamismo a la mitología nórdica. Los dioses deben constantemente vigilar sus fronteras, negociar, engañar cuando es necesario, y en ocasiones combatir. Thor, el dios del trueno, viaja regularmente a Jotunheim para controlar a los gigantes más violentos. Su martillo Mjolnir no es solo una arma, sino un símbolo del orden contra el caos primordial. Pero no todos los gigantes son enemigos. Algunos son aliados importantes. Skadi, giganta de las montañas, se convirtió en esposa de Njord y luego fue considerada una diosa. Thiassi, su padre, fue muerto por los Aesir, pero su hija negoció su compensación directamente con los dioses y recibió un esposo divino. La relación entre dioses y gigantes es la relación entre el orden establecido y las fuerzas que lo preceden y lo rodean. No es simplemente el bien contra el mal. Es algo más parecido a la civilización frente a lo salvaje, al cosmos frente al caos, pero con la comprensión de que lo salvaje tiene su propia dignidad y de que el caos era anterior y es también parte necesaria del todo. Las Edas, tanto la poética como la en prosa, preservan esta complejidad con notable coherencia.
no simplifican a los gigantes como puramente malvados, ni a los dioses como puramente buenos. Ambos actúan desde sus propias naturalezas, y la historia del cosmos es el relato de su interacción continua hasta el inevitable final. Todo lo que se conoce de la mitología nórdica llega a través de un conjunto relativamente pequeño de textos escritos, que la mayoría de los cuales fueron compilados en Islandia durante los siglos XII y XIII, siglos después de la conversión de Escandinavia al cristianismo. La Edda poética, también llamada Edda antigua o Edda de Semund, es una colección de poemas en nórdico antiguo, conservada principalmente en el manuscrito Codex Regius, datado hacia 1270, aunque probablemente copiado de fuentes anteriores. Incluye la Voluspa, el poema de la vidente, que describe la creación del mundo y su destrucción final, con imágenes de extraordinaria densidad poética. La Edda en prosa, obra del historiador y político islandés Snorri Sturluson, escrita alrededor del año 1220, es la fuente más sistemática y detallada de la mitología nórdica. Snorri compiló, organizó y en muchos casos amplió las tradiciones orales y poéticas de su tiempo, con el objetivo declarado de preservarlas para futuros poetas que necesitaran comprender las referencias mitológicas de la poesía clásica escandinava. El hecho de que estas fuentes fueran escritas por autores cristianos que miraban hacia atrás a una tradición pagana ya parcialmente perdida es importante. Snorri era un hombre culto del siglo XIII, que interpretaba las tradiciones antiguas con sus propias categorías mentales. Algunas de sus adiciones o explicaciones pueden reflejar sus propias interpretaciones más que la tradición original. Existen también las sagas, los poemas escáldicos y las inscripciones rúnicas, que ofrecen fragmentos adicionales de información sobre las creencias y prácticas nórdicas. En conjunto, de estas fuentes permiten reconstruir una visión bastante coherente del cosmos nórdico, aunque con lagunas inevitables. Lo que se ha perdido es probablemente mucho más de lo que sobrevivió. La tradición oral que existió durante siglos antes de ser escrita contenía sin duda variaciones regionales, versiones alternativas y complejidades que no quedaron registradas. La mitología nórdica que conocemos es un fragmento de algo más vasto y más variado que nunca podrá recuperarse completamente. En esos primeros tiempos del mundo, antes de que comenzara la historia de los dioses, tal como las Eddas la narran, el cosmos nórdico tenía una quietud característica. Los 9 mundos existían. Yggdrasil los sostenía. Las Nornas tejían el destino junto al pozo de Urd. Los dioses habitaban Asgard. Los gigantes habitaban Jotunheim. Los enanos trabajaban en sus forjas subterráneas. Los humanos comenzaban su vida en Midgard. Era un universo joven, lleno de posibilidades no realizadas y de conflictos no desarrollados todavía. La serpiente, Jormungandr, nadaba en las profundidades del océano que rodea Midgard, creciendo silenciosamente. El lobo Fenrir vivía todavía sin cadenas. Loki, el dios del fuego y el cambio, aún no había iniciado los actos que lo convertirían en el agente del fin del mundo. Todo lo que vendría después, todos los grandes relatos de la mitología nórdica, estaba contenido potencialmente en ese momento inicial. El cosmos aguardaba. Los hilos del destino estaban tendidos, pero todavía no habían sido seguidos hasta su conclusión. Las estrellas, que eran chispas de Muspelheim, brillaban sobre los 9 mundos. El árbol cósmico susurraba con sus ramas en un viento que no tenía nombre, y las aguas de los 3 pozos reflejaban todo lo que había sido, todo lo que era.
y todo lo que algún día tendría que ocurrir. Odín no reposa. Esta es quizás la característica más definitoria del padre de todos los dioses nórdicos. Su incapacidad para quedarse quieto en la comodidad de Asgard cuando el conocimiento lo llama desde algún rincón oscuro del cosmos. En su sala de Valaskjalf, desde su trono, Eilidskjalf, puede ver todo lo que ocurre en los 9 mundos. Pero ver no es suficiente para él. Necesita comprender. Y la comprensión, en la cosmovisión nórdica, tiene un costo. Ya se mencionó el sacrificio de su ojo en el pozo de Mimir. Pero existe otro sacrificio aún más extraordinario que la Havamal. Uno de los poemas más antiguos de la Edda poética describe con la voz del propio Odín. Durante 9 días y 9 noches, el dios se colgó de una rama de Yggdrasil, herido por su propia lanza, sin comer ni beber, ofreciéndose a sí mismo como ofrenda a sí mismo, en una fórmula paradójica que los textos preservan tal cual. Al final de esos 9 días, en el límite entre la vida y la muerte, las runas se revelaron a él. No fueron enseñadas por nadie. Surgieron desde las profundidades del árbol cósmico, desde los pozos donde se guarda el destino. Y Odín las recogió con un grito antes de caer de vuelta al mundo de los vivos. Las runas en la tradición nórdica no son simplemente un alfabeto. Son fuerzas, principios, verdades sobre la naturaleza del cosmos. Cada runa lleva un nombre y un significado que va más allá de su función fonética. Isa es el hielo, la inmovilidad necesaria. Ofeju es la riqueza y el ganado, el flujo de la abundancia. Tiwaz evoca la justicia y el sacrificio, asociada al dios Tyr. El conocimiento de las runas le permitió a Odín practicar el Seider, la forma más poderosa de magia conocida en el cosmos nórdico. El Seider estaba originalmente asociado con los Vanir, especialmente con Freyja, quien se dice que fue la primera en enseñárselo a Odín. Era una magia vinculada al destino, capaz de alterar el curso de los eventos, de ver el futuro y en cierta medida de modificarlo. Odín también envía a sus 2 cuervos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria, a volar por los 9 mundos cada mañana. Al atardecer regresan y le susurran al oído todo lo que han visto y escuchado. Es quizás la imagen más íntima del dios, sentado en Asgard, esperando el regreso de sus cuervos, que ansioso de saber lo que el mundo ha estado haciendo en su ausencia. Si Odín es el dios del conocimiento, la magia y la guerra estratégica, Thor es su complemento más inmediato, el dios de la fuerza directa, del trueno, de la protección de los límites entre el mundo ordenado y el caos. Thor es hijo de Odín y de Jord, la tierra personificada. Esta ascendencia lo conecta directamente con la tierra que los humanos habitan. Es el más cercano a Midgard entre todos los grandes dioses, y su preocupación por proteger a los seres humanos de los gigantes es genuina y constante. Su físico es imponente, pelirrojo, de barba roja, de estatura enorme incluso entre los dioses. Sus pies hacen temblar el suelo cuando camina, y cuando monta su carro tirado por 2 cabras, Tangrisnir y Tangihostr, fue el sonido de las ruedas sobre las nubes. Es el trueno que los humanos escuchan durante las tormentas. Mjolnir, su martillo, es el arma más famosa del cosmos nórdico. Fue forjado por los enanos Sindri y Brokkr, en un episodio que también involucra un engaño de Loki, quien apostó su cabeza en una apuesta sobre la calidad de la artesanía de los enanos. El martillo salió con el mango ligeramente más corto de lo previsto, porque Loki interrumpió el trabajo transformado en mosca. Aún así, los dioses declararon a Mjolnir el mayor tesoro de todos, pues podía aplastar montañas,
y al ser lanzado siempre volvía a la mano de su portador. Thor usa Mjolnir no solo como arma, sino como herramienta ritual. Puede consagrar uniones, bendecir nacimientos y santificar funerales. El martillo es tanto símbolo de destrucción como de protección y de fertilidad en la tradición nórdica. Los relatos de Thor en Jotunheim son algunos de los más extensos y detallados de toda la mitología nórdica. En uno de los más famosos, Thor visita el castillo del gigante Utgard Loki, un ser de poder tan descomunal que engaña al dios del trueno con ilusiones y lo hace perder en pruebas que parecían humillantes. Thor intenta levantar lo que cree que es un gato, pero en realidad es Jormungandr, la serpiente del mundo, cuyo cuerpo rodea toda la Midgard. Solo logra levantar una pata del suelo antes de que sus fuerzas se agoten. Todos los que presencian el hecho, incluido Utgard Loki, quedan secretamente aterrorizados por ello. Esta historia tiene una función importante en la narrativa mitológica. Establece que incluso el más fuerte de los dioses tiene límites, y que las fuerzas del cosmos son mayores que cualquier individuo. Thor puede matar gigantes, puede proteger Midgard, puede enfrentarse a Jormungandr, pero no puede vencer a las fuerzas fundamentales del cosmos. Loki es el ser más difícil de categorizar en toda la mitología nórdica. No es simplemente malvado, aunque sus actos eventualmente desencadenarán el fin del mundo. No es simplemente bueno, aunque en numerosas ocasiones salva a los dioses de problemas que él mismo creó. Es el agente del cambio, en un cosmos que, sin cambio, se volvería rígido e incapaz de adaptarse. Su origen es incierto. Es hijo de un gigante llamado Farbauti y de una figura llamada Laufey o Nal, de cuya naturaleza exacta es debatida. Pero Odín lo aceptó entre los Esir y en algún momento estableció con él un juramento de hermandad de sangre. Por eso Loki es, en cierto sentido, parte de la familia divina, aunque nunca del todo. Loki puede cambiar de forma, puede convertirse en mujer, en animal, en insecto. En una ocasión se transformó en yegua para distraer a un semental divino, y de esa unión nació Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, el mejor y más rápido de todos los caballos de los 9 mundos. El propio Loki es su madre. Los relatos protagonizados por Loki tienen una estructura característica. Primero, Loki crea un problema, a menudo por imprudencia, curiosidad o sencillamente por el placer de ver qué ocurre. Después, los dioses lo obligan a resolver lo que ha causado, y Loki resuelve el problema de maneras que revelan su capacidad de improvisación extraordinaria, aunque la solución siempre tiene algún costo o ironía añadida. Fue Loki quien cortó el cabello dorado de Sif, esposa de Thor, mientras dormía, sin ninguna razón aparente más que el impulso del momento. Cuando Thor lo amenazó con violencia si no lo reparaba, Loki viajó a Nidavellir para encargar a los enanos cabello nuevo de oro puro, que creciera como si fuera real. De ese mismo viaje, trajo también otros tesoros, que terminaron siendo regalos para los dioses. Fue Loki quien negoció con un gigante constructor, que ofrecía reconstruir las murallas de Asgard, a cambio de la diosa Freyja, y del sol, y la luna. Fue Loki quien, al ver que el gigante podría cumplir su parte del trato, encontró una solución que impedía que los dioses tuvieran que pagar lo prometido, aunque la solución no fue precisamente honorable. Pero hay un relato que marca el punto de inflexión definitivo en la historia de Loki: la muerte de Balder. Balder, hijo de Odín y Frigg, era el más amado de todos los dioses. Radiante, sabio, bondadoso. Su muerte fue la primera gran tragedia del cosmos nórdico, el evento que comenzó a desatar los hilos que llevarían al Ragnarok. Balder
comenzó a tener sueños de su propia muerte. Frigg, aterrorizada, recorrió todo el cosmos extrayendo juramentos de todos los seres y todas las cosas de que nunca harían daño a su hijo. Cada planta, cada animal, cada mineral, cada enfermedad prometió no dañar a Balder. Solo el muérdago fue considerado demasiado joven e inofensivo para ser incluido en los juramentos. Los dioses convirtieron la invulnerabilidad de Balder en un juego. Se arrojaban objetos. Los objetos rebotaban. Se lanzaban lanzas. Las lanzas caían sin causar daño. Balder permanecía ileso y sonriente en el centro de la diversión. Loki, transformado en anciana, descubrió de Frigg el secreto del muérdago. Tomó una rama del arbusto y se acercó a Hoder, el hermano ciego de Balder, que no participaba en el juego porque no podía apuntar. Lo guió para que lanzara el muérdago hacia Balder. La rama lo atravesó. Balder cayó muerto. El cosmos nórdico quedó en duelo. Incluso los gigantes lloraron. El intento de rescatar a Balder del reino de Hel fracasó por culpa de Loki, que se negó a unirse al llanto universal que Hel había exigido como condición para devolverlo. Solo él, disfrazado nuevamente, permaneció en silencio, y Balder quedó en el reino de los muertos. Los dioses capturaron a Loki. Lo encadenaron bajo la tierra, con las entrañas de su propio hijo. Una serpiente fue colocada sobre su cabeza, para que su veneno le goteara sobre el rostro. Loki permanecerá así hasta el Ragnarok, cuando las cadenas se rompan solas. Freyja es la diosa más poderosa de los Vanir, en el panteón nórdico. Hija de Njord, hermana de Freyr, llegó a Asgard como parte del intercambio de dioses que siguió a la guerra entre Aesir y Vanir. En Asgard encontró su lugar como la maestra del Seider y como la diosa de la fertilidad, el amor, la guerra y la muerte. Esta amplitud de atribuciones no es una contradicción. En la cosmovisión nórdica, la fertilidad y la muerte están profundamente relacionadas. Freyja tiene el derecho de elegir la mitad de los guerreros caídos en batalla, igual que Odín. Los guerreros que Freyja elige van a su sala llamada Folkvangr, el campo del pueblo. Los que elige Odín van a Valhalla. El collar de Freyja, Brisingamen, es uno de los tesoros más codiciados del cosmos nórdico. Los textos dicen que Freyja lo adquirió de 4 enanos llamados Brisings, a cambio de pasar una noche con cada uno de ellos. El collar es su símbolo más íntimo, vinculado directamente a su poder y su identidad. Loki lo robó en una ocasión, transformado en mosca, y fue recuperado gracias a Heimdall, el guardián del puente Bifrost, que se transformó en foca para luchar con él. Freyja llora lágrimas de oro cuando piensa en su esposo Od, que partió un día y no regresó. Algunos intérpretes ven en Od un reflejo de Odín, sugiriendo que Freyja y Odín podrían ser 2 versiones de los mismos arquetipos, vistos desde diferentes tradiciones, que se fusionaron al redactarse los textos. Pero esta interpretación es debatida, y los textos no lo confirman directamente. Freyja tiene una capa de plumas de halcón que permite a quien la lleva volar entre los mundos. Los dioses se la prestaron en varias ocasiones para misiones importantes. Es un objeto de poder extraordinario en un cosmos donde el movimiento entre mundos es posible, pero nunca fácil. 5. Otras figuras divinas. La familia de los Aesir, el panteón nórdico, es numeroso. Más allá de Odín, Thor y Loki, existen decenas de figuras divinas, que los textos mencionan con mayor o menor detalle. Frigg es la esposa de Odín, diosa del matrimonio, la maternidad y la sabiduría doméstica, o comparte con su esposo la capacidad de ver el futuro, pero a diferencia de él, nunca revela lo que ve.
Esta reserva es tan característica de Frigg como la búsqueda constante lo es de Odín. Tyr es el dios de la justicia y del juramento. Perdió su mano derecha por un acto de sacrificio extraordinario. Cuando los dioses decidieron encadenar al lobo Fenrir, ninguna cuerda ordinaria podía retenerlo. Los enanos fabricaron una cuerda especial, llamada Gleipnir, hecha de ingredientes imposibles: el ruido de pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los nervios de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Gleipnir era delgada como una cinta de seda, pero absolutamente irrompible. Fenrir aceptó ser encadenado solo si uno de los dioses ponía su mano en su boca como garantía de que sería liberado si no podía romper la cadena. Solo Tyr se ofreció. Cuando Fenrir comprobó que no podía romper Gleipnir, mordió la mano de Tyr. El dios de la justicia pagó con su mano para que el cosmos pudiera estar seguro, al menos por un tiempo. Heimdall, el guardián de Bifrost, vigila el puente arcoíris que une Midgard con Asgard sin dormir nunca. Su vista alcanza cientos de kilómetros y puede ver tanto en la oscuridad como en la luz. Su oído es tan agudo que puede escuchar el crecimiento de la lana en las ovejas y de la hierba en los campos. Posee el cuerno Gjallarhorn, cuyo sonido se escuchará en todos los mundos cuando llegue el momento del Ragnarok. Balder, ya mencionado en el contexto de su muerte, era la encarnación de la belleza y la bondad en el cosmos nórdico. Su destino es uno de los más resonantes de toda la tradición. El ser más amado, el más puro, fue el primero en caer, y su caída marcó el inicio del fin. Freyr, hermano de Freyja, es el dios de la fertilidad masculina, de las cosechas y del verano. Gobierna en Alfheim, el mundo de los elfos de luz. En un relato famoso, Freyr vio a la giganta Gerdr desde el trono de Odín, algo que estaba prohibido, y se enamoró tan profundamente de ella que enfermó de amor. Para conquistarla, entregó su espada mágica, la única espada que se mueve sola en el combate. Esta decisión lo dejará desarmado en el Ragnarok, y según los textos, esa falta de arma contribuirá a su muerte en la batalla final. Las criaturas más temibles del cosmos nórdico son hijas de Loki y de la giganta Angrboda, de que vive en los bosques de Jotunheim. Son tres: el lobo Fenrir, la serpiente Jormungandr y la figura de Hel. Cuando los dioses conocieron la existencia de estos tres seres, las profecías ya advertían del peligro que representarían. Los Aesir tomaron decisiones difíciles. A Hel la enviaron a gobernar el reino de los muertos bajo tierra. A Jormungandr la lanzaron al océano que rodea Midgard. A Fenrir decidieron criarlo en Asgard bajo su vigilancia. Fenrir era una cría de lobo cuando llegó a Asgard. Solo Tyr se atrevía a acercarse a él para alimentarlo, lo que estableció entre ambos una relación particular de confianza. Pero Fenrir creció. Siguió creciendo a un ritmo alarmante. Los dioses comenzaron a temer que pronto ningún vínculo podría retenerlo. El episodio del encadenamiento con Gleipnir ya fue descrito en relación a Tyr. Fenrir fue atado en una isla llamada Lyngvi, en el lago Amsvartnir. Allí permanecerá hasta el Ragnarok. Una espada fue insertada en su mandíbula abierta para mantener su boca forzada abierta. Cuando el gran lobo gruñe, el espacio entre la mandíbula superior y el suelo alcanza el cielo. Sus babas forman los ríos. Jormungandr, la serpiente del mundo, o serpiente de Midgard, creció en las profundidades del océano, hasta alcanzar una longitud tan grande que puede rodear completamente la tierra y morderse su propia cola. Esta imagen
la serpiente mordiéndose la cola, tiene un nombre en la simbología universal, Ouroboros. En la tradición nórdica, representa el límite del mundo conocido, la frontera entre el cosmos ordenado y lo que hay más allá. La relación entre Thor y Jormungandr es de enemistad fundamental. Son enemigos naturales, predestinados a destruirse mutuamente en el Ragnarok. Se han encontrado al menos una vez antes del final, en el episodio de la pesca con el gigante Hymir. Thor usó la cabeza de un buey como cebo, y Jormungandr mordió el anzuelo. Thor la subió hasta la superficie del agua, y los ojos de ambos se encontraron. El cosmos tembló en ese momento. Hymir, aterrorizado, cortó el hilo de pesca antes de que cualquiera de los dos actuara, y Jormungandr se hundió de nuevo en las profundidades. El cosmos nórdico está poblado por seres que no son dioses ni gigantes, ni humanos, pero cuya presencia es fundamental para el equilibrio del todo. Los enanos, Dvergr, son los artesanos del universo. Viven en Svartalfaheim, en los espacios subterráneos, trabajando con roca, metal y madera, con una maestría que ningún otro ser puede igualar. Que son los creadores de los grandes tesoros, el martillo de Thor, la lanza de Odín, el barco de Freyr, las cadenas de Fenrir, el collar de Freyja. Sin los enanos, los dioses estarían comparativamente desarmados. Los enanos nacieron originalmente de los gusanos que poblaban el cuerpo de Ymir. Los dioses les dieron forma humanoide y les otorgaron inteligencia, pero los confinaron bajo tierra porque la luz solar los petrificaría. Esta es la razón por la que en los mitos, los enanos siempre trabajan de noche o en la oscuridad de sus cavernas. Los elfos de luz, Ljósalfar, habitan Alfheim y son descritos en los textos como más luminosos que el sol. Son seres benéficos, aunque los detalles de su naturaleza y sus actividades raramente se especifican en los textos conservados. Se los menciona a menudo, junto a los dioses, como objetos de devoción o como presencias protectoras. Los elfos oscuros, Svartalfar, son más problemáticos de definir. Algunos textos los asimilan a los enanos, otros los tratan como una categoría separada. Son seres del subsuelo, más oscuros en temperamento y apariencia que sus contrapartes luminosas. Las valquirias son figuras femeninas al servicio de Odín. Cabalgan sobre caballos que avanzan por el cielo durante las batallas. Tienen el poder de decidir quién vive y quién muere en el campo de combate, y son ellas quienes seleccionan a los Einherjar para llevarlos a Valhalla. Su nombre en nórdico antiguo, Valkyriur, significa elegidoras de los caídos. Las Nornas menores, las Disir, los Huldufolk de algunas tradiciones, los seres que habitan en ríos, bosques, montañas y mares, se completan un panorama de un universo extraordinariamente habitado. En la cosmovisión nórdica, prácticamente ningún lugar natural está completamente vacío de presencia sobrenatural. El árbol en el campo tiene su espíritu, el río tiene el suyo, la montaña también. Cada uno de los 9 mundos tiene su propio carácter, sus propios habitantes y su propio papel en el equilibrio cósmico. Aunque los textos no describen todos con la misma profundidad, en conjunto forman una imagen de un universo extraordinariamente rico en geografía espiritual. Asgard, ya descrita en el bloque 1, es el centro de la vida divina, pero es más que solo Valhalla. Contiene múltiples salas y recintos. Gladsheim, donde está el trono de Odín. Gimle, descrita como el lugar más hermoso del cosmos, más brillante que el sol, de donde los justos podrán habitar después del Ragnarok. Himinbjörg,
donde Heimdall vigila el extremo de Bifrost. Asgard está rodeada de murallas que los dioses intentaron fortalecer, pero que siempre parecen insuficientes frente a la amenaza de los gigantes. La historia del constructor de murallas, donde un gigante casi logra terminar las murallas antes del plazo acordado gracias a su caballo sobrenatural, ilustra esta vulnerabilidad permanente de los dioses. Midgard, el mundo humano, tiene sus propias geografías internas. Las costas y los mares son el dominio de seres marinos y espíritus del agua. Los bosques profundos albergan seres que no siempre son amigables. Las montañas son el territorio de los gigantes de roca, los Bergrisar, distintos de los gigantes de hielo. Los humanos de Midgard viven sin saber exactamente qué los rodea. Los dioses los protegen, principalmente a través de los viajes de Thor, pero no viven entre ellos de manera directa. Los textos nórdicos dan la impresión de que los humanos en Midgard son como niños en un bosque grande. Están razonablemente seguros en su hogar, pero el bosque es vasto y está lleno de cosas que no comprenden. Jotunheim, el mundo de los gigantes, es un lugar de extremos. Enormes montañas, bosques sin fin, mares salvajes. Sus habitantes son seres de poder descomunal y antigua sabiduría. Muchos gigantes conocen secretos del cosmos que los propios dioses no conocen. El gigante Vafthrûdnir, por ejemplo, desafió a Odín en un concurso de conocimiento y casi ganó. Nidavellir, el hogar de los enanos, es un laberinto subterráneo de cavernas y forjas. El calor de los hornos contrasta con el frío de las rocas profundas. Es un mundo de trabajo constante, de transformación de materiales brutos en objetos de poder. No es un lugar de belleza natural, sino de belleza artificial, de la belleza de lo perfectamente elaborado. Helheim, o simplemente Hel, es el reino de los muertos ordinarios. Sus descripciones en los textos enfatizan su carácter gris y apagado. No es un lugar de tormento ni de alegría particular. Es simplemente el lugar donde los muertos continúan existiendo de una manera reducida. Las almas en Hel conservan su forma y su identidad, pero están separadas del calor y de la luz de los mundos superiores. El camino hacia Hel lleva hacia el norte y hacia abajo, siempre hacia el frío y la oscuridad crecientes. El río Gjoll separa el mundo de los vivos del reino de los muertos, y sobre él hay un puente de oro. El Khan Garmr guarda la entrada a Helheim, o encadenado frente a una cueva llamada Gnipahelir. Al igual que Fenrir, sus cadenas se romperán en el Ragnarok. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, es uno de las escatologías más detalladas y si poéticamente poderosas de cualquier tradición mitológica conocida. Los textos nórdicos lo describen con una mezcla de fatalismo tranquilo y grandeza cósmica que es difícil de encontrar en otra tradición. La palabra Ragnarok en nórdico antiguo puede interpretarse como el destino de los dioses o el ocaso de los dioses. Ambas interpretaciones son válidas y en cierto modo son lo mismo. El destino tejido por las nornas, que los dioses conocen pero no pueden evitar. Las señales que preceden al fin. Antes de que llegue el Ragnarok, habrá señales. La primera y más importante es Fimbulwinter, el gran invierno. 3 inviernos consecutivos sin verano entre ellos. La nieve vendrá del norte, del sur, del este y del oeste simultáneamente. Los vientos serán cortantes y el frío intensísimo. Los lazos sociales entre los humanos comenzarán a romperse. Los textos dicen que en esos tiempos los hermanos lucharán entre sí, los parientes se matarán unos a otros, el mundo humano caerá en la guerra.
y la violencia antes de que llegue la destrucción cósmica. El orden que los dioses establecieron en Midgard comenzará a deshacerse desde dentro. Luego el sol se oscurecerá. Los lobos Hati y Skoll finalmente alcanzarán a la luna y al sol y los devorarán. Las estrellas caerán del cielo. La tierra temblará. Los árboles se arrancarán de la tierra. Las montañas se derrumbarán. Fenrir romperá sus cadenas. Jormungandr saldrá del océano. El Kangarmr se liberará. El barco Nagelfar, construido con las uñas y las garras de los muertos, se lanzará al mar cargado de gigantes. Y el más ominoso de todos los movimientos, Loki, liberado de su encadenamiento bajo la tierra, tomará el timón de ese barco. Heimdall toca el cuerno Gjallarhorn. Su sonido se escucha en todos los rincones de los 9 mundos. Odín reúne a los Seinherjar en Valhalla y los conduce a la batalla. Los dioses se arman por última vez. El campo de batalla se llama Vigridr. Es tan amplio que 100 leguas separan cada uno de sus lados, según algunos textos. Allí convergen todas las fuerzas del cosmos. Los dioses, los Einherjar, los gigantes, Fenrir, Jormungandr, Surtr, con el ejército de fuego de Muspelheim. Odín se lanza contra Fenrir, el padre de todos, con su lanza Gungnir. Se enfrenta al lobo que había aterrorizado a los dioses durante eras. El enfrentamiento no dura mucho. Fenrir devora a Odín. Vidar, el hijo silencioso de Odín, cuyo destino es precisamente este, acude inmediatamente. Aplasta la mandíbula inferior de Fenrir con su bota especial, o según algunas versiones, la abre de par en par y hunde su espada en el paladar del lobo. Fenrir muere. La venganza de Odín queda hecha. Thor y Jormungandr se enfrentan en el momento que ambos esperaban desde el principio. El dios del trueno golpea a la serpiente con Mjolnir y la mata. Luego da 9 pasos hacia atrás y cae. El veneno que la serpiente le escupió lo mata en esos 9 pasos. Thor muere después de su mayor victoria. Freyr lucha contra Surtr, el rey del fuego de Muspelheim. Freyr no tiene su espada mágica, que entregó como precio por el amor de Gerder. Lucha con un asta de ciervo. Es suficiente para un tiempo, pero no para siempre. Surtr lo derrota. Tyr lucha con Garmr, el Khan de Helheim. Se matan mutuamente. Loki y Heimdall se enfrentan en un duelo que parece inevitable desde hace eras, dado su antagonismo recurrente en los mitos. Se matan mutuamente. Surtr, habiendo derrotado a Freyr, desenvaina su espada de fuego y la lanza sobre los mundos. El fuego de Muspelheim lo consume todo. La tierra se hunde en el mar. El sol se apaga. Las llamas alcanzan el cielo. Y entonces la tierra emerge de nuevo. La Voluspa describe este momento con la misma calma con que ha descrito todo lo anterior. La tierra se alza verde del mar. Las cataratas caen. El águila vuela sobre las montañas nuevas, cazando peces en las aguas brillantes. El cosmos renace, y en él renacen también algunos dioses. Los hijos de los dioses caídos regresan. Vidar y Vali, hijos de Odín. Modir y Magni, hijos de Thor. Hoder y Balder también regresan del mundo de los muertos, reconciliados ahora que Loki ya no está para mantener la separación entre ellos. Estos dioses supervivientes se reúnen en los campos donde Asgard estuvo. Encuentran en la hierba nueva las piezas de ajedrez doradas que los dioses jugaron en los tiempos anteriores al Ragnarok. Las contemplarán y recordarán. La tierra nueva es más fértil que la anterior. Los campos crecerán sin que nadie los siembre. No habrá necesidad de trabajo para sobrevivir. El nuevo sol, hija del antiguo sol devorado por Hati antes del fin, recorrerá el cielo con la misma constancia que su madre,
pero con una luz diferente, más suave quizás. Y un hombre y una mujer sobrevivieron el Ragnarok, escondidos dentro del tronco del árbol Yggdrasil, que resistió la destrucción aunque estuvo gravemente dañado. Sus nombres son Lif y Liftrasir, vida y el que se aferra a la vida. De ellos nacerá la nueva humanidad que poblará el mundo renacido. El ciclo comienza de nuevo, pero no es exactamente el mismo ciclo. El mundo que emerge después del Ragnarok es diferente del que existió antes. Los textos son ambiguos sobre cuántos detalles de lo anterior se preservan en lo nuevo. Hay una sensación de que el renacimiento no es una simple repetición, sino un avance hacia algo que no puede describirse todavía, porque no ha existido. Este final, que no es un final absoluto, es quizás el aspecto más sofisticado de toda la cosmología nórdica. El Ragnarok es real. Los dioses mueren verdaderamente. Los mundos se destruyen de verdad. No hay manera de evitarlo, ni de salvarse de él en el sentido ordinario. Y sin embargo, la historia no termina. El cosmos tiene una capacidad inherente de renovarse. La vida emerge incluso después de la destrucción más completa. Dos seres humanos, escondidos en el árbol del mundo, sobreviven. Los hijos de los dioses recogen las piezas del juego anterior. El sol tiene una hija. La tierra, hundida en el mar, emerge verde. La mitología nórdica no ofrece un paraíso definitivo como recompensa por el comportamiento correcto. Ofrece algo diferente. La certeza de que el cosmos tiene recursos propios para continuar existiendo, que la destrucción y la creación son parte del mismo movimiento, que lo que termina también puede comenzar de nuevo. La mitología nórdica sobrevivió su propia muerte, o cuando la conversión al cristianismo llegó a Escandinavia entre los siglos IX y XI. Las historias de los dioses nórdicos comenzaron a perder su función religiosa original, dejaron de ser objetos de culto activo para convertirse en literatura, en folclore, en memoria cultural. Que sobrevivieran en absoluto es casi un milagro de la historia cultural. La decisión de escribirlas en Islandia, donde el proceso de conversión fue más gradual y donde la tradición oral se conservó con mayor cuidado, preservó lo suficiente para que siglos después pudiera reconstruirse una imagen coherente del cosmos nórdico. Las runas continuaron siendo utilizadas mucho después de la conversión, a menudo en contextos sincréticos que mezclaban elementos paganos y cristianos, las creencias en elfos, espíritus de la naturaleza y seres del folclore persistieron durante siglos en las tradiciones populares de Escandinavia. Las historias de los dioses nórdicos han continuado ejerciendo su influencia a través de los siglos. La nomenclatura de los días de la semana en inglés y en los idiomas germánicos preserva los nombres de los dioses. Miércoles es Woden's Day, el día de Odín. Jueves es Thursday, el día de Thor. Viernes es Fregg's Day, el día de Frigg. En el siglo XIX, el movimiento romántico redescubrió la mitología nórdica con entusiasmo. Los poemas de la Edda fueron traducidos y estudiados. Compositores como Wagner construyeron obras enteras sobre el material nórdico. Artistas escandinavos crearon ilustraciones que todavía definen la imagen visual de los dioses nórdicos para muchas personas. El interés continúa en el siglo XXI, desalimentado parcialmente por obras de ficción que usan el material nórdico como base. Pero más allá de sus manifestaciones culturales contemporáneas, la mitología nórdica continúa siendo un sistema de pensamiento coherente sobre la naturaleza del cosmos. Su origen, su estructura, su destino
y su capacidad de renovarse. El cosmos nórdico es un lugar de belleza severa y de verdades que no siempre consuelan. Sus dioses no son perfectos, sus gigantes no son simplemente malvados, sus humanos no son el centro del universo, y el universo mismo está destinado a destruirse y a comenzar de nuevo. Hay algo profundamente honesto en esa visión. No promete una eternidad de felicidad, ni garantiza que el bien siempre triunfará. Reconoce que las fuerzas destructivas son parte integral del cosmos, tan fundamentales como las creadoras, así que la tensión entre ellas es lo que mantiene la historia en movimiento. Las Nornas tejen sin pausa junto al pozo de Urd. Yggdrasil crece y es roído simultáneamente. Los cuervos de Odín vuelan sobre los 9 mundos recogiendo conocimiento. Jormungandr nada silenciosamente en las profundidades del océano que rodea el mundo. El lobo Fenrir mueve las mandíbulas en su isla encadenada. Y por encima de todo, el gran fresno del universo sostiene los mundos con sus ramas, sus raíces alcanzando los pozos más profundos del ser, sus hojas temblando en un viento que nadie puede nombrar completamente. Siempre dañado, nunca caído, todavía en pie. Esto fue una historia de Relatos de Medianoche. Gracias por la escucha en silencio, desde distintos lugares del mundo. Y en los comentarios pueden dejarnos desde qué ciudad o país acompañan estas historias, y también compartir sugerencias sobre futuros episodios, personajes, civilizaciones, acontecimientos o épocas que merezcan ser exploradas en próximos relatos. Si este tipo de historias acompaña bien la noche, pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose para que nuevos relatos sigan llegando. Leemos atentos todos los mensajes. Poco a poco se va formando una pequeña comunidad que disfruta aprender historia de manera tranquila, pausada y casi hipnótica. Gracias por acompañar este viaje a través del pasado. Nos encontramos en la próxima historia.